Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Los orangutanes. Historia. Los orangutanes querían cambiar de situación, porque estaban cansados de ser como eran y deseaban que Orunmila los completara, ya que querían ser personas y no animales. Cuando Orunmila les hizo un registro, les vio Odu, Atura, Meji, y les mandó a hacer Ebo, sacrificio, y además les dijo que tenían que guardar silencio para no anticipar los acontecimientos. Los orangutanes se marcharon, pero posteriormente celebraron una reunión para analizar las palabras de Orunmila, y pensaron que él los había engañado, pues según ellos era Olokun quien podía resolverles el problema, sin necesidad de hacer Ebo ni de mantenerse en silencio. Mientras estaban reunidos, llegó Esu y les dijo que al día siguiente, Olodumare los convertiría en personas. La alegría fue tanta que se olvidaron de rectificar lo que habían hecho con Orunmila. Se pusieron a bailar, a celebrar la noticia, y cantaron a toda voz: «Mañana Olodumare nos va a hacer gente». Esu, que los estaba supervisando, vio la desobediencia y se lo comunicó a Olodumare. Al día siguiente, Olodumare mandó a buscar a los orangutanes y les dijo: «Pongan todos las manos en el suelo». Y cuando lo hicieron, Olofin les dijo: «Por desobedientes y por hablar de todo antes de que sucedan las cosas, se quedarán como lo que son, animales».